Aunque parezca mentira, aún quedan muchas cosas por saber del Real Madrid. Y eso es lo que hace precisamente el periodista Luis Miguel González en su nuevo libro, Las entrañas del Real Madrid, donde recopila testimonios, anécdotas y documentos para dar forma a nuevas historias que todavía no se conocen sobre el club de fútbol más universal. Luis Miguel, bienvenido a Prestidigital otra vez más. Muchas gracias por invitarme a vuestros estudios, a vuestro programa. Lo primero de todo, lo estamos hablando antes de iniciar esta conversación, es un libro, que quiero saber tu opinión, que quien lo lea parece que no deja en buen lugar a Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid. El lector que compre el libro, y ojalá sean muchos, que no piense que es algo contra Florentino Pérez. Lo que ocurre es que yo, en mi etapa profesional y en los libros que ya he escrito, pues me ha gustado investigar, indagar sobre cuestiones inéditas del Real Madrid, porque bueno, el Real Madrid efectivamente es el club más laureado del mundo, pero bueno, en todos los clubes y entre ellos el Real Madrid, pues hay cosas en los entresijos que no se sabían, que las he publicado en este libro y que, como bien sabe Roberto, pues hay un número de páginas y me he tenido que ceñir a ellas, pero como decimos en el argot periodístico, se han quedado muchas en el tintero. Que igual ven la luz en próximas ediciones. Entrando un poco más en materia, lo que pasó entre Florentino y Vicente del Bosque es de sobra conocido por todo el mundo, pero lo que no es tan conocido, y tú sí destapas en el libro, es esa reunión que hubo en casa del presidente del Real Madrid, donde estaba el hijo de Florentino, donde estaba el hijo quizás nervioso por saber cuál iba a ser el futuro de Vicente del Bosque, y Florentino le tranquilizó y le dijo: tú tranquilo, que del Bosque sea nuestro Alex Ferguson, algo que luego no se cumplió, que le hizo cambiar de opinión. Pues le hizo cambiar de opinión, según cuento también en el libro, en el que a pesar de ganar 4-0 en el Estadio Vicente Calderón, la penúltima jornada de Liga de la temporada 2002-2003, y que solo le quedaba un partido de Liga, pero virtualmente eran campeones, pues en el siguiente partido era el Athletic Bilbao. Lo que pasa es que en el Estadio Vicente Calderón, por lo que mis fuentes, hay personas que han querido quedar en el anonimato, pero que fueron testigos de estos episodios que cuento, pues entró Valdano al vestuario y bueno, pues no entró con una cara muy sonriente, parecía, porque estaban los jugadores prácticamente celebrando el título de Liga. No lo habían ganado, pero virtualmente eran campeones. Y entonces pues hubo un jugador que dijo: vaya, aquí parece que no le ha gustado a alguien que ganemos al Atlético de Madrid, que estemos ya rozando la Liga con las manos. ¿Y se refería al presidente? El jugador se refería, pues podría ser a Jorge Valdano o al presidente. Sí. Ahí eso es lo que no. También piensa que en este libro, que puede ser algo polémico, las personas han contado las cosas, pero tampoco con bastantes detalles, pero algunos, pues bueno. Y bueno, pues nada, después juegan contra el Athletic Bilbao, ganan 3-1 y bueno, pues la euforia, campeones y tal, y vuelve prácticamente la misma escena, pero con diferentes protagonistas. Volvió Valdano, habló con uno de los ayudantes de Vicente del Bosque y le dijo que dónde estaba el entrenador, y le dijo: pues estará por el vestuario, por los jugadores, ¿no? Bueno, conclusión, que Valdano le dijo que los jugadores tenían que salir al terreno de juego a dar una vuelta de honor al campo. Los capitanes se reunieron con Vicente del Bosque y le dijeron que no, que ya habían sido homenajeados y que ellos habían aplaudido al público y que no salían al terreno de juego. Entonces, bueno, según mis fuentes, pues a Valdano no paraba de llamarle el presidente por el teléfono móvil y los jugadores se negaron a salir. En ese ambiente, Vicente del Bosque se reunió allí en el vestuario con sus 3 ayudantes, con Tony Grande, Miñano y Paco Jiménez, y les dijo: pues estamos fuera del Real Madrid. Se lo olía ya. Y luego pues la famosa, que eso se ha contado, la cena del Chistu, y finalmente pues después, a los pocos días de ganar el Madrid, de ser campeón de Liga, Florentino y Valdano reunieron a algunos directivos y Florentino les dijo que bueno, que Valdano les tenía que hacer un comentario, y Valdano les comentó que Vicente del Bosque estaba anticuado y que había que buscar otro entrenador para el Real Madrid, que le sustituyó, que Queiroz. Y quiero hacer aquí un inciso, porque también se cuenta en el libro, hablando del despido del Bosque y la llegada de Queiroz, Ramón Calderón te contó
que Figo le había dicho que Florentino le había engañado, porque Florentino o Valdano, uno de los dos, habían dicho que Figo les había recomendado un compatriota suyo, que era Carlos Queiroz, pero posteriormente Figo dijo que era su compatriota, no lo había recomendado para sustituir a Vicente del Bosque. Efectivamente, uno de los directivos más contestatarios de la Junta Directiva con Florentino era Ramón Calderón. Entonces, tras decir estas palabras que te he comentado de Valdano, pues Ramón Calderón salió en defensa de Del Bosque, diciendo que era un hombre que sentía los colores del Madrid desde que ingresó en las categorías juveniles, que luego fue coordinador de la cantera, o sea que evidentemente, y eso lo puedo atestiguar, porque he llevado la información del Real Madrid 10 años, y la verdad es que Vicente del Bosque se volcaba en descubrir valores, en atender a la cantera, e incluso por estas cifras que se manejan, que a veces cuando a Vicente pues se le ha criticado, se ha publicado lo que ganaba en el Real Madrid, la verdad es que por coordinar la cantera, trabajar sábados, domingos, etcétera, no ganaba mucho. Según mis noticias, ganaba 6 millones de pesetas al año. Y entonces fue cuando, efectivamente, porque Luis Figo, hay otra historia que la tengo ahí pendiente. Él en un día declaró que le había quitado la titularidad, está publicado, le había quitado Florentino la titularidad Pérez. Florentino. Y quizá de ahí venía el que por segunda vez le había engañado, porque según las palabras de Figo, él conocía a Queiroz de cuando estuvo de juveniles, pero vamos, que no había un trato con el señor Queiroz de amistad o de recomendarle, vamos, según Calderón, Figo negaba rotundamente que le hubiera recomendado al entrenador portugués. Pero lo utilizaron un poco como para hacer, digamos... Sí, claro, como... bueno, si Figo lo recomienda, no será mal entrenador. Esto es como, Roberto, como ocurre cuando hay unas elecciones presidenciales. Si los candidatos empiezan a tirar de renombres del club que sea, pues para movilizar a los aficionados a que les voten, como fue el caso Luis Figo, cuando por primera vez Florentino accedió a la presidencia. Eso fue uno de los avales que él presentó para la afición. Repasando otros de los capítulos que encontramos en las entrañas del Real Madrid, otro entrenador con el que tuvo muy mala relación Florentino fue el chileno Pellegrini. El público, los aficionados, los periodistas sabíamos que el chileno había quedado condenado, sobre todo tras la debacle de Alcorcón, donde le eliminó en segunda B, la eliminación en la Champions ante el Olympique, pero tú en el libro cuentas que ya desde que lo fue presentado, en los primeros días, semanas de Manuel Pellegrini en el Bernabéu, hubo un episodio de una bronca que Florentino le echa porque el chileno había conseguido una entrevista en la cadena SER, iba a ir al larguero esa noche y Florentino, delante de varios testigos, le abronca y le deja prácticamente, humillado. Testigos entre los que me encontraba, porque yo en mi vida profesional, a mí a raíz de publicar el libro oficial del Real Madrid del Centenario en 2002, Miguel Ángel Arroyo me hizo una oferta para entrar en la Fundación Real Madrid. De la Fundación luego subí a la página web, luego a presidencia de historiador. Y claro, estando en presidencia, que es un pasillo bastante largo, pero vamos, que no era en un despacho, fue en pleno pasillo y había otros empleados, pero yo fui testigo desde mi mesa, o sea que lo vi. Yo no he tratado mucho a Pellegrini, pero según todas las informaciones que tengo es un auténtico caballero, muy educado. Entonces, pues sí, yo sí estuve en la presentación en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu. Florentino le presentó pues con muchas loas, el nuevo entrenador del Madrid. Además, todos sabemos la gran campaña en los 5 años que estuvo en el Villarreal. Y evidentemente, pues yo le saludé pero bueno, él llegó a presidencia acompañado de unos ayudantes y en ese momento salía Florentino Pérez del despacho de Manuel Redondo y ante la sorpresa pues le dijo: oiga, que usted tiene que comunicar aquí dónde va, nos hemos enterado que esta noche va a la SER. Porque él, digamos, para poner un poco en posición a los lectores, había concedido una entrevista que iba a hacer esa noche con claro. La Morena, pero no había avisado, ¿no? Él llevaba una semana entrenando en el club y según pues no le habían comunicado, pues como en cualquier empresa, no sé, hay unas normas de que cumplir y en el Real Madrid las hay tanto para los técnicos como para los jugadores y los empleados. Entonces él no sabía que si le llamaban de una emisora o de un medio de comunicación tenía que consultarlo al club. Y él, pues me imagino que el compañero que le llamara de la SER pues le diría: pues sí, pues esta noche voy. Y claro, en el club se enteraron.
Y entonces fue cuando Florentino le llamó, creo que de forma no muy ortodoxa, la atención, porque además en el club no solo hay varios despachos, sino que el presidente, no Florentino, sus anteriores, sus antecesores, como Ramón Calderón, tienen un despacho amplísimo para entrar allí y charlar tranquilamente con el entrenador u otra persona si hay que llamarle la atención o hay que elogiarle. Entonces, claro, él sé que le quedaba mirando, al casi levantando la voz más bien, diciéndole que lo tenía que conocer el club, que eso de que él fuese a alguna emisora que a lo mejor al club no le interesaba que fuera la SER, que fuera la última vez que ocurría eso, y bueno, pues este hombre se le quedó callando hasta que ya pues dijo, pues mire usted, perdóneme, yo no es que no sabía que había que comunicarlo, y sí, luego, al día siguiente, pues comentó a sus ayudantes que lo había pasado muy mal porque no esperaba del presidente del Real Madrid que le pusiera pues públicamente pues no sé, el disparadero, sí, a los pies de los cabellos. O le tratara de esa forma tampoco ortodoxa. Ya para terminar con un poco los episodios que tienen que ver con Florentino, ¿por qué dimitió en 2006 si según muchas versiones, y una de ellas vienen en el libro, quería seguir controlando el club en la sombra? Precisamente tú mismo, Luis Miguel, en uno de los episodios cuentas que Fernando Martín no aceptó ser manipulado y por tanto el presidente saliente, en este caso Florentino, le puso tantas trabas que Martín se marchó, creo que al mes y medio de haber sido nombrado presidente del Real Madrid. Esta información, esto que publico, lo he recibido de varias fuentes, no solo de Ramón Calderón, sino de directivos del club, en el que evidentemente él se marchaba y vamos, yo he estado en el club y por lo que se comenta, pues como aquí en vuestra empresa o en otras, evidentemente él, aunque estaba fuera del club, él estaba informado al dedillo de lo que ocurría, él tenía topos en el club, porque a mí me ocurrió una cosa que, bueno, no viene a cuento, no la cuento en el libro, una cosa personal como trabajador del club, que no acepté, porque, bueno, lo puedo calificar, no un soborno, pero vamos, un tema delicado que yo al que me llamó por teléfono, el señor Redondo, no acepté llevar a cabo lo que él me pedía. Entonces, bueno, pues evidentemente, además, en aquella rápida reunión de la Junta, porque según publicó en el libro, fue dando la mano de pie y les dijo que iba a leer la carta que les había entregado, la iba a leer a la prensa. Y, pues dijo, Fernando Martín puede ser mi sucesor porque tiene mucho dinero. Y entonces no sé si hubo un director... Es el mérito, ¿no? No sé si hubo un Fernando Martín tiene mucho dinero, no estaban de acuerdo porque no hay que tener mucho dinero, creo que le dijo algún director. Bueno, total que, bueno, él a Fernando Martín, aparte de también, digamos, que estaban en la línea pues del mercado de la construcción, los dos y tal, sí, pues habría no solo amistad como directivos del Madrid, afinidad también profesional, y entonces, pero él pensaba que le iba a manejar. Y entonces, pues Fernando Martín llegó un momento en el que no se dejó manejar, el que decía, si yo voy a ser el futuro presidente del Madrid y digo que hay que hacer esto, se hace porque lo digo yo, me equivoque o acierte, pero se hace. Y claro, llegó un momento que estaba tan harto que llegó a la junta directiva y les dijo a sus compañeros de junta, me voy, y dio un portazo. ¿Pero por qué entonces Florentino se va si quiere seguir manejando el club en la sombra a través de Fernando Martín? Pues eso es lo que extraña. Claro. Al parecer, Florentino Pérez ya no solo es que había, como él reconocía en una entrevista, había mimado mucho a los jugadores. Quizá había tenido algún problema con otro jugador. Y también, pero esto por lo que ya te digo, pues me han contado, pues como presidente de ACS también al parecer tenía presiones, no que tuviera abandonado la empresa, sino pero para que se tenía que dedicar más a ACS a la constructora. Un episodio que yo no recordaba y que su lectura me ha causado a mí personalmente cierto impacto, y seguramente también ocurra en algún que otro lector, fue el soborno del Almería a los jugadores y entrenadores del Real Madrid B. Uno de los pocos que además no se dejó sobornar fue el hijo del presidente Fernando Sanz. Vamos a repasar un poco este episodio. La Almería se jugaba la vida, ¿no? Tenía que empatar en el Bernabéu y sobornó con 600.000 euros a muchos jugadores y entrenadores del Real Madrid. A los jugadores y al entrenador. Hubo jugadores que aceptaron el soborno, que aceptaron recibir esa cantidad, incluido el entrenador. Y bueno, el más perjudicado fue, si mal no recuerdo, ahora fue el Sestao, que debido a ese empate se fue a segunda B. Se fue a segunda B.
Entonces fue según cuenta el que fue el impulsor de la obra, porque esto tiene un preámbulo gracioso con José López Serrano, pues la verdad es que fue una mancha en el Real Madrid, en su historia bastante, la calificaría de grave, porque esto de sobornar en el fútbol, pues oye, es que gane el mejor en el terreno de juego. Luego, pues hubo disensiones entre directivos que decían que había que imponer una importante sanción, otros que lo dejaran pasar. Pero otros abogaron, ¿no?, por tapar aquello. Y fue lo que le causó tanto tanto desazón al prologuista, además del libro. Sí, o sea que le causó desazón porque José Luis López Serrano se jubiló con 49 años y medio de servicio en el Real Madrid. Y él fue el impulsor porque, pues no sé, un día hablando con él en el club, anteriormente yo había hecho 35 entrevistas con personas que convivieron con Santiago Bernabéu, porque se había pensado sacar un libro del mítico presidente contado por coetáneo, por personas. Entonces, eso, al irse Ramón Calderón del club y Miguel Ángel Arroyo, pues murió, o sea, ese libro. Entonces se quedó. Yo tengo 35, alguna publico, tengo 35 entrevistas, pues curiosísimas de lo que cuenta, pues el chofe de Bernabéu, empleados, etcétera, etcétera. Y un día hablando porque a él le entrevisté para que me hablase de Bernabéu, y me dijo, si yo te contara todas las cosas que sé, la cantidad de viajes que he hecho con el equipo de baloncesto, con el de fútbol, las reuniones en la UEFA. Y entonces, pues en broma, pues le dije, oye, porque tenía oferta de otros compañeros de profesión, y le digo, oye, mira, vamos a firmar Fírmame aquí el papel, en un folio, que estas cosas me las contarás a mí. Te prometo y tal. Y efectivamente, ha habido compañeros que lo han llamado y dice, ya estoy comprometido con Luis Miguel, pero pasó un año y pico desde que me lo dijo. Y nos hemos puesto a ello, y la verdad es que no voy a presumir de nada, pues yo en la vida no soy presuntuoso, hay cosas muy curiosas, pero como él me ha dicho, hemos dejado fuera esto, bueno, pues espérate, ojalá los lectores compren el libro y podamos hacer ya habrá tiempo una segunda edición. Para ampliar. Luis Miguel, el Madrid en 1993 atravesaba graves problemas económicos. Sin embargo, Ramón Mendoza salvó una asamblea que se avecinaba calentita, fruto de que la tesorería estaba pues con telarañas, gracias a la inesperada victoria del Lleida en el Camp Nou la noche anterior, ¿verdad? Bueno, en aquella época yo creo, no es que crea, es que me lo ha contado uno de sus que tenía como directivo. No tenía ni para pagar la luz, y entonces ante la asamblea pues hubo directivos que le dijeron a Ramón Mendoza, oye, nos van a poner a caldo, nos van a sonrojar, aquí. Vamos, de entrada pues yo no sé si vamos a recibir pitos y demás. Y Ramón Mendoza, como era, que yo con él entablé pues una amistad, pues no sé, era un hombre que socarrón y tal, pero que pensaba y decía, esto lo soluciono yo, y efectivamente en la misma mañana de la asamblea desayunaron y le dijeron, tranquilos, que esto lo saco yo adelante. Se subió, pues nada, buenos días, a los compromisarios, y les dijo, bueno, señores, antes de hablar de números, de presupuestos, no sé, ustedes estarán orgullosos del triunfo del Lleida en el Camp Nou, con un golazo de un jugador del Lleida que está. Y además, les voy a decir una cosa, oiga, no se les ocurra, si van al Camp Nou, que no deberían ir, pero si van a los servicios, pues después de salir, porque allí huele muy mal, les pueden oler los pantalones. Y claro, incluso Ramón Mendoza, según hablaba y tal, pues le dijo al oído al secretario, dice, si yo fuera compromisario, había armado aquí un lío, gritando y tal. Y bueno, consiguió, con esa habilidad, hablando del Lleida, poniendo a caldo al Barcelona, los problemas del Barcelona, que los compromisarios y los nadie madridistas, puso el foco sobre la situación exactamente, sobre la grave situación económica y deportiva, porque claro, y entonces, pues claro, son cosas, Roberto, que a mí me han ilusionado hurgar y contar, porque evidentemente son inéditas, porque bueno, del Madrid o del Atlético se saben muchas cosas, pero claro, hablar con personas que han estado dentro del club como directivos, empleados, y que te cuenten esas cosas, pues no son ofensivas. Oye, y además creo que hay libertad de expresión. Si tú haces una entrevista y un señor te lo cuenta, todo está grabado, o sea que no es que yo lo cuente ahí porque... Queda claro.
Una cosa más, Luis Miguel, ¿de dónde venía esa animadversión, parece ser, que había entre Mendoza y Lorenzo Sanz en esa última etapa de Mendoza? Porque cuentas que Mendoza, un poquito antes de dimitir, quiso, por ejemplo, llevar a comer a Estampa con Florentino Pérez a espaldas de Lorenzo Sanz, que montó en cólera cuando se entera de esa comida, porque además le dice que es su acérrimo enemigo, porque recordemos que Florentino Pérez se había presentado ya unas elecciones que había perdido contra Raúl Mendoza. Cuéntanos un poquito más este episodio. Bueno, la verdad es que cuando Florentino Pérez se presentó a las primeras elecciones en el 95, que después de perderlas dijo que no se volvería a presentar más, pero bueno, en la vida a veces dices, pues estoy enfadado, ya no vuelvo a hacer esto. Y luego lo haces. O sea, que eso no. Pero cierto es que Florentino y Ramón Mendoza pues sí sintonizaban más que con Lorenzo Sanz. Lorenzo Sanz, en vista de la situación del club y que Ramón Mendoza ya estaba pues cansado de ser presidente, de recibir críticas, e incluso de pues le criticaban dentro de sus directivos de que lo hacía el todo. O sea, si tenía que fichar, por ponerte un ejemplo, a un jugador, pues como se fue a fichar a este que luego se fue al Barcelona, hombre, a Hagi y al otro, bueno, a este que tenía la pierna de la rodilla de cristal, Trosineski, que son dos de los jugadores que forman otro de los capítulos. Bueno, entonces eso también empezó a molestar a ciertos directivos. Claro, cuando Estampa Casas le dice, que era el secretario, vamos a comer con Florentino, pues en vista de que se presagiaban, el que venían unas elecciones o que había una dimisión, porque se veía venir, entonces Lorenzo Sanz pues él dijo, esta es la mía, o sea, yo voy a intentar arroparme por compañeros directivos para que en caso de que el día, que además publico el acta de la Junta, el día que Ramón diga que se va, aquí estoy yo para sustituirle. Por eso en una de las reuniones se calificó, hubo 3 días de reuniones, se calificó de la reunión de los cuchillos largos. ¿Por qué? Porque ahí Mendoza dijo que entre la Junta había un Judas. Luego recuerdo que cuando ya presentó la dimisión leyó a los periodistas en una rueda de prensa una nota que parecía una necrológica. ¿Ese Judas era Lorenzo Sanz? Se supone que se refería a Lorenzo Ramón Mendoza. Sí. Bueno, Luis Miguel, pues hemos repasado algunos de los capítulos de este libro, otros los dejamos para que sea el lector el que vaya, compre las entrañas del Real Madrid y haga una barrida a esas anécdotas, algunas divertidas, otras inéditas que nos has contado. Te deseamos suerte con él y te agradecemos tu presencia en Periodista Digital otra vez más. Muchas gracias por haber venido. Os agradece la presencia aquí en Periodista Digital soy yo, por la amabilidad, por cómo me tratáis. Y lo que deseo, os repito, es que el libro se venda. Todo autor lo que quiere es que disfrute el lector con ese libro. Y para terminar, decir que no es un libro para los madridistas, es un libro para los aficionados al fútbol español, porque los barcelonistas, los atléticos, los del Betis, leerán cosas que no se conocían del Real Madrid. Que también disfrutan. Muchas Lo dicho, gracias. Luis Miguel, muchas gracias. Un saludo.